Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buenos días, Stephanie. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Ya. Bueno, vamos a empezar la ayudantía de hoy. Vamos a empezar con secadores, ¿ya? En secadores hay un poquito más de ejercicios que en humidificación, así que van a poder ver todos los tipos de modelos y ejercicios que hay. Ahora, para empezar con secadores, voy a darles una pequeña introducción. Recording in progress. Ya, voy a darles una pequeña introducción de qué tipos de secadores hay, existen y que el ingeniero enseña y suele hacer ejercicios. Ya, para empezar, ¿cuál es la función principal de un secador? Ya, o sea, el secado es una operación unitaria, ya saben, cambio o transformación de una materia mediante transferencia de masa, energía y demás. Entonces, su punto final, su objetivo es eliminar la humedad de un material o un producto, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Bueno, en base o gracias al calor. ¿Por qué cosa va conducido el calor? Va conducido por el aire. Ya saben que para un secador sí o sí necesitas aire caliente con una humedad relativamente baja. Entonces, si ustedes, no sé, a ver, tomando un ejemplo de un secador de pelo, saben que en un secador de pelo la humedad es como que, o bueno, en realidad el aire caliente no tiene mucha humedad, es así seco, sienten el aire seco. ¿Por qué? Porque mientras menor humedad tiene ese aire que va a secar el producto, es mejor el proceso de secado, ¿ya? Entonces sí o sí van a ver en los ejercicios que al entrar el aire al secador siempre este tiene una baja humedad, porque si no, no seca bien. Entonces eso el ingeniero a veces lo explica. ¿Y cómo funciona? Bueno, hay diferentes tipos de secadores. Tenemos este secador que es continuo y discontinuo, ¿ya? Este de aquí es un secador discontinuo y este es uno continuo. No, miento, los dos son continuos y también tenemos los discontinuos. Los discontinuos son de bandeja. Ya algunas personas, no sé si han ido al laboratorio de ingeniería química que está por el 260, hay un secador de bandeja que es discontinuo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en el mismo nombre. Cuando hablamos de secadores continuos, que este es, si no me equivoco, rotatorio y este es como que en línea recta, quiere decir continuo porque la producción y el material que es ingresado al secador se lo hace constantemente. O sea, ustedes van ingresando material y este pasa por esta cinta y bueno, va secándolo y bueno, sigue pasando el producto y sigue pasando el producto y sigue pasando el producto. Igual en secadores rotatorios. Ya en secadores rotatorios, bueno, el material está como que girando, ¿no? Y cuando hablamos de un secador discontinuo nos referimos más que todo a un proceso de secado con un inicio y un final en un determinado tiempo, ¿ya? Es como si fuera una línea así de producción fija que vos metés acá, pero en el otro no, porque vos, como te dije, hay un secador tipo bandeja en el laboratorio, vos colocás bueno, el experimento que se hacía ahí en el laboratorio era colocar piedritas mojadas en bandejitas, colocarle el secador y medir el tiempo de secado, ya porque tiene un tiempo inicial, un tiempo final, y no es más, y ver cuánto de temperatura está en todo el proceso. Entonces, vos sí o sí tenés que apagar la máquina, sacar tu material y bueno, ya hacerle el estudio de más cosas, de cuánto humedad perdió, cuánto era su humedad inicial y así. Ya son dos diferentes tipos de secado. Ahora, ¿cuál es la diferencia más importante y que es bueno aclarar? Que obviamente los secadores continuos
son más que todo industriales y para mayores volúmenes de producción, ¿no? Sí o sí van a haber un secador así, tipo rotatorio, tipo túnel, en empresas o industrias alimenticias, farmacéuticas y demás. Ahora, esos secadores discontinuos los ven más que todo para laboratorios y demás. Entonces no se usa, es raro ver un secador discontinuo en una empresa. ¿Por qué? Porque no conviene, digamos, perdés mucho tiempo y aparte su capacidad no es la misma que esto. Miren, acá la capacidad es grande, puedes meter hartos materiales, en cambio en los otros secadores no, el espacio es muy reducido. Y hay otro tipo de secador también, está el secador de lechos porosos, que ese el ingeniero lo único que hacía era explicarnos cómo funcionaba, pero nunca hicimos un ejercicio. Ya los únicos ejercicios que hay son los secadores continuos y discontinuos, ya nada más. Ahora también otra diferencia que igual, bueno, hay entre un secador continuo y un discontinuo es que la temperatura de secado para un secador continuo es mucho más alta que uno discontinuo. Ya tiene mayor capacidad para elevar su temperatura que un discontinuo. Y bueno, las aplicaciones serían en la industria alimenticia o farmacéutica. Hay muchos videos interesantes en YouTube sobre cómo utilizan estos secadores, en especial para, he visto uno de el secado de los, de los analgésicos, de las pastillas y demás cosas que usan para reducir su humedad y para que quede así duro como es la tableta normal que tomamos cuando estamos enfermos. Entonces, bueno, esos serían esos serían los tipos de secadores que hay y que vamos a ver. El de lechos porosos, ¿en qué consiste ese tipo de secador? Bueno, son como dos recipientes. En el recipiente 1 está el material que vos querés secar y está humedecido. Entonces entra aire por la parte inferior y este hace que este se eleve, como que quede flotando en el aire. Entonces, mientras este va perdiendo humedad, ya saben que el peso se reduce, ¿no? De ese material, de esas partículas. Entonces, como el peso se reduce, el aire tiene más impulso, fuerza para elevarlo y al elevarlo, este pasa a otro recipiente. Entonces, todo lo que está secado va pasando a otro conducto, a otra bandeja, a otra fuente, y bueno, así va funcionando. Entonces, ese es el secador de lechos porosos, pero igual no lo vamos a ver en esta materia. ¿Ya? Entonces, bueno, podemos empezar con un ejercicio así súper, súper, súper facilito. Ahorita les voy a mostrar. Antes vamos a ver el diseño de variables. Ya saben que siempre vemos el diseño y las variables. Y miren, algo bueno de operaciones unitarias es que cuando llevas el primer tema, que es torres y unificación, ya tenés bien en claro las variables así generales, porque les dije que una continúa a la otra. Entonces, si sabes torres, vas a saber secadores y lixiviación y así. Las variables son las mismas y aumenta algo más que es, bueno, el material que ingresa por acá. Entonces, si antes hablábamos de aire y agua, la única diferencia es que ahora es aire y, bueno, sólido. Ya, nada más. Entonces, ¿cuáles son las variables y condiciones? La primera, aire caliente y aire seco. Ya saben que, bueno, perdón, este es el título de esta parte, el aire seco, ¿no? Entonces, por acá ingresa el aire caliente y por acá ingresa el sólido húmedo, ¿ya? Siempre va en contracorriente y es lo mismo que en torres. Hay una parte que es esta a la izquierda, que bueno, tiene el número 1 y esta el número 2, ¿ya? Muchos se chipan con eso y piensan que este es 1 y que este es 1, pero no es así, ¿ya? Bueno, entra el sólido húmedo y sale el sólido seco. ¿Qué denominación o qué variable tiene el aire? Ya saben que es ese, el aire seco, ¿no? Aire seco que ingresa al secador. G1 y G2 igual lo conocen, es el aire húmedo que está a la salida y al ingreso del secador.
También tenemos las temperaturas T1 y T2, temperatura del aire a la entrada y la salida. Y1 y Y2 es la humedad absoluta del aire a la entrada y la salida. Y H es la humedad, ¿ya? O en entalpía. SS, aquí ya empezamos con las variables del sólido. Es similar al aire, solo que en este caso es el flujo básico del sólido seco, SS. SH también lo mismo, es el flujo básico del sólido húmedo. TS, las temperaturas del sólido a la entrada y salida del secador. Y aquí tenemos una nueva variable que sería X, ¿ya? Que sería la humedad del sólido en base seca. Y también tenemos XH, que es la humedad del sólido en base húmeda, ¿ya? Esas dos variables son como que las nuevas que hay en secadores, ¿ya? Y bueno, también tenemos las humedades, entalpías. Z es la altura del secador y de el diámetro interno del secador. Hay ejercicios que el ingeniero te pide hallar la altura y el diámetro, ¿ya? Y no es con tablas ni nada de eso como en Torres, sino que son con formulitas, ¿ya? Él te va dando los datos y ya os vas interpretando y reemplazando fórmulas y así, ¿ya? Entonces, esas son las variables para los secadores. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? La condición para el aire, que ya saben sí o sí, la humedad a la salida tiene que ser mayor que a la entrada. ¿Por qué? Porque este aire, al estar en contacto con el sólido, va haciendo que éste pierda su humedad y se transfiera al aire, ¿no? Entonces, por eso la humedad a la salida sí o sí es mayor. Y la temperatura también, la temperatura a la entrada sí o sí tiene que ser mayor que a la salida. ¿Por qué? Porque este al obtener humedad, obviamente su temperatura va a ir disminuyendo a la salida. Y bueno, las condiciones para el sólido. Para el sólido es igual. La temperatura a la salida sí o sí va a ser mayor que a la entrada, ¿no? Porque este va perdiendo humedad y bueno, se va calentando, entonces va a ser mayor a la salida. Con la humedad es al revés. La humedad a la entrada tiene que ser mayor a la salida. Si ven que eso está mal, o sea, si ven que no tiene sentido, tienen que revisar bien el ejercicio, ¿ya? Porque si saben bien las condiciones y no lo hacen así por hacer todo mecanizado, puede que haya hasta un error o algo. Entonces sí o sí tienen que cumplir estas condiciones, si no, no tendría sentido, no sería un secador, sería cualquier cosa inventada, ¿ya? Entonces esas son las condiciones. Ahora veamos un ejercicio, ¿ya? Esperen un ratito, chicos, ahorita vuelvo.
Ahora sí. Ay, creo que me resfrié. Ya, a ver, empecemos con el primer ejercicio. Miren, es bien sencillito para que iniciemos así a lo menos complicado, a lo medio que más complicado. ¿Qué dice el ejercicio? Miren, es un problema de un libro. Dice, la harina de yuca se usa en lugar de trigo en muchos países. La harina se obtiene secando la raíz de cassava. Cassava es yuca en portugués. Ya, dice secando la raíz de la yuca que tiene un 66% de humedad en base húmeda hasta que contenga solo 5% de humedad igual en base húmeda. Y luego se muele para obtener harina. Ya tenemos los dos datos iniciales para el ejercicio, las humedades. Dice, calcular los kilogramos de yuca a secar, ya, para producir 5.000 kilogramos de producto seco por hora, ¿ya? Entonces tenemos los datos iniciales. Tenemos, aquí ya saben, aire seco, aire caliente, sólido húmedo, sólido seco. La humedad, ya que es al inicio, porque dice se obtiene secando la raíz que tiene 66 hasta que contenga solo 5%. Entonces inicia con un 66 y termina con un 5%. Ya humedad en base húmeda. Siguiente, dice, los kilogramos de yuca secar para obtener 5.000 kilogramos de producto seco por hora. ¿Ya? Por si acaso, este dato es el sólido húmedo a la salida. ¿Ya? Por si acaso, el sólido seco es solo un dato teórico. O sea, en realidad, vos, si anotabas 5.000 kilogramos de sólido seco, te iba a poner mal el ingeniero. ¿Por qué? Porque en realidad un producto no puede salir seco del todo. Siempre va a tener un porcentaje de humedad. Siempre, aunque sea un 2%, un 1%, nunca va a quedar completamente seco, ¿ya? Entonces, esa variable, ese flujo másico de sólido a aire seco, solo es teórico, ¿ya? No es real. Entonces, si te está pidiendo esto, sí o sí es sólido húmedo, ¿ya? 2. Entonces, ¿qué te pide hallar? Bueno, te dice a secar los kilogramos de yuca a secar para producir esto. Entonces tenemos que hallar este dato inicial a la entrada. Sería el sólido húmedo a la entrada, porque dice los kilogramos de yuca a secar, o sea, que necesitas vos ingresar a tu secador para tener al final esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero, para utilizar las fórmulas para hallar sólido seco y demás cositas, y las humedades, estas humedades de acá, sí o sí las tenemos que convertir a base seca. Estas están en base húmeda, o sea, son XH, entonces hay que convertirlas. ¿Cómo las convertimos? Bueno, fácil. Miren, tenemos esta fórmula. La fórmula para sólido húmedo es flujo másico del sólido por 1 más su porcentaje de humedad, ¿no? Ya saben. Entonces, esto se suma a 1 o si quieren por el porcentaje directo y bueno, hallamos el valor del sólido húmedo. Entonces tenemos que hallar esto y tenemos que hallar esto igual, porque no es XH, es solo X en base seca. ¿Cómo se hace o cómo es la formulita para hallar el sólido, la humedad del sólido en base seca? Bueno, es fácil. Este dato de aquí, el 0.66, nos dice que es en base húmeda totalmente. Entonces, ¿cómo hallamos la parte seca? Sería restando 1 menos 6, ¿no? Porque si el 66% es base húmeda, bueno, el otro es base seca. Entonces sería 34. Pero tenés que, sí o sí, ese 0.66 dividirlo entre ese 0.33 para hallar este valor,
¿ya? Entonces, ¿cómo sería la formulita? Humedad en base húmeda dividido entre 1 menos la humedad en base húmeda. Para X1, perdón, acá me equivoqué, era X1, y lo mismo para X2, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es el valor de la humedad en base seca? Es 1,94 kilogramos de agua en kilogramos de sólido seco, ¿ya? Y lo mismo acá, sería 0,05, o sea, un 5%, es húmedo, entonces el 95 sería la base seca. Entonces 0,05 dividido entre 0,95, ¿cuánto nos da? Nos da 0,05. ¿Ya? Entonces esta sería la verdadera humedad en base seca. El 5% y bueno, 1,94. ¿Ya? Kilogramos de aguas contenidos en kilogramos de sólido seco. Y acá igual. Me pasé. Ya. Una vez tenemos estos datos, ya podemos empezar a resolver las otras variables, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos nosotros, si ya tenemos X1, el sólido seco, el flujo del sólido seco? Bueno, yo creo que ya algunos más o menos deben saber cómo, ¿no? Ya saben que esta formulita de acá aplica tanto para la entrada como para la salida. Y este dato no lo tenemos, pero el dato que sí tenemos es el dato de la salida, ¿no? El sólido húmedo a la salida. Entonces podemos aplicar la misma fórmula y hallar el flujo, ¿no? Porque teóricamente el flujo de sólido o aire seco se mantiene constante tanto a la entrada como a la salida, ¿ya? Entonces, ¿cómo hallamos esto? Así. Tenemos la formulita, ¿no? Del flujo másico de húmedo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hallar este? Simplemente pasar a dividir esta suma, ¿no? Y quedaría así la formulita. Es la misma que acá, solo que esto lo pasé directamente a dividir. Ya por si no saben de dónde sale, es solo pasarlo a dividir y ya está. Entonces tenemos 5.000 kilogramos dividido entre 1 más 0,05 kilogramos de agua en kilogramos de sólido seco, base seca. ¿Cuánto nos da? ¿Ya? Entonces hay que restarle un 5% a esto de acá. Más o menos eso quiere decir la fórmula. ¿Cuánto nos quedaría de sólido seco? Sería 4.750 kilogramos de sólido seco por hora. Ese es el flujo, ¿ya? Y si se dan cuenta, para estos ejercicios, que por si acaso este es un secador continuo, siempre va a haber un flujo, ¿ya? Es por eso que lo usamos así. En cambio, cuando hagamos ejercicios de secadores discontinuos, van a ver que no hay este flujo así de kilogramos por hora o que no sé qué aire por hora, no. Porque, como les dije, es un periodo de tiempo ya establecido con un inicio y un final, ya es medible. En cambio, aquí no, digamos, lo único que puedes ir midiendo bien es la cantidad de material que va ingresando al secador, que ya vemos que es 4.750 cada hora, y también, bueno, del aire y las humedades. Ahora sí podemos hallar esta variable, ¿no? Que era solo, bueno, multiplicar 4.750 más ese porcentaje de humedad. Entonces, ¿cuánto necesitamos nosotros a la entrada para poder obtener 5.000 kilogramos de yuca? ¿Cuánto es? Bueno, sumen 1 más 1,94 y multiplíquenlo por 4.750. ¿Cuánto nos da? Aquí kilogramos de sólido seco y kilogramos de sólido seco se van. Nos queda 13.970. ¿Ya? Eso es lo que nosotros necesitamos para obtener 5.000 kilogramos de yuca seca, ¿no? O harina de yuca seca. Miren, es hartísimo. Y ese sería el resultado final. ¿Ya? Así más o menos se comportan los ejercicios de secadores. Entonces, sí o sí, el sólido a un inicio tiene que ser mucho mayor que a la salida. Ya eso igual es otra condición que igual tienen que aprendérselo. Y bueno, el sólido seco, que igual es una constante tanto para la entrada y tanto como para la salida. Ya, eso. Y que para usar estas formulitas acá, que es de sólido seco, sólido húmedo, sí o sí las humedades que les da el ingeniero, si dicen que son en base húmeda, tienes que convertirla a base seca.
Si no te dice nada, vos tenés que entender o sobreentender que ya la humedad ya está en base seca, ¿ya? Solo él te lo va a decir cuando es húmeda. Cuando es seca, no. A veces te lo pone y a veces no. Pero si te dice la humedad del sólido es tanto, ya vos asumís que es en base seca. Eso. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, chicos. Hasta aquí. Disculpa, buen día. ¿Puedes explicar nuevamente la primera parte del paso 1? 0,100, el problema es que de los 5.000 kilogramos y todo eso. Perdón, no te escuché. No te escuché muy bien. ¿Puedes explicar nuevamente el paso 1? Eso, los porcentajes, del 0,05% y eso. Esto. Sí, por favor, eso. Ya, bueno. Aquí lo que tenés que hacer es una relación entre la humedad de base húmeda para alinearla a la humedad en base seca. Entonces, ¿qué es lo que nos decía el ingeniero? Bueno, primero, para hacer esa diferencia, necesitan hallar cuánto es ese otro porcentaje, ¿no? Si sabes que es un 66% de base húmeda, tenés que hallar como que esa base seca en esa base húmeda, algo así. Entonces, hallas ese otro dato, que es restar el 100% menos el 66 y ya tenés 35, ¿no? Igual lo mismo acá. Si sabes que es el 5% de base húmeda, tienes que hallar esa base seca en esa base húmeda, que es 95. Entonces ya tenés el 95 y ya tenés el 33. Ahora tenés que dividir el primer dato inicial porque te necesitas saber cuánto es ese, más o menos ese valor, y dividís 0,66 en los 0,33, ¿ya? Y te queda este dato de acá, que esta ya sería la humedad en la base seca, que es 1,94. Igual acá, ¿ya? Es 0,05 en 0,95 de humedad. Entonces ya es ese datito de acá. Entonces solamente nos estamos basando en la salida, ¿no? Que es la parte seca, ¿no? Hay que sacarla, quitar la humedad en este caso. Va a quedar la parte seca. ¿Cuánto quedó eso? Por decir. Exactamente. Nadie, gracias. Ok. ¿Alguien más, chicos, tiene otra duda? Nadie más, chicos. Todo claro, Jofen. Ok, chicos, entonces seguimos con el siguiente ejercicio. Van a ver que el siguiente ejercicio que vamos a hacer, que es un modelo de examen igual, es igual así, no por decir idéntico, a un ejercicio de torre de enfriamiento. Van a ver que es igualingo. A ver, ¿qué tenemos acá? Ya. Dice, miren, el ingeniero siempre usa esta variable, pero es bueno que no se lo mecanicen tanto, porque cuando el ingeniero a veces cambia de variable o ya dice no voy a sacar, qué sé yo, soya, voy a sacar café o algo, se chipan mucho. Entonces, traten de, no sé, practicar con un ejercicio un poco más diferente o algo, cambiándole las variables, no sé. Pero creo que este fue el ejercicio que entró el anterior semestre el mismo, o es el otro.
pero era así, similar, las mismas variables y las mismas cantidades de cada variable, no varió nada, sin nada, era copiar, pegar. Así que puede que tal vez este semestre lo haga diferente, ¿no? Para variar. Y van a tener igual cuidado con eso. Ya, dice, se hizo un estudio técnico económico para la recuperación del gluten de sorgo. Una de las operaciones más importantes del proceso es el secado del sorgo. En esta se procesan 333 toneladas de sorgo húmedo por día, ¿ya? Cuya humedad en la entrada es del 45% y sale con una humedad del 5%, ambas en base húmeda. El aire que se emplea para secar el sorgo tiene una temperatura a la entrada, perdón, no estoy moviendo los datos, perdón. Entonces, dice, se procesan 333 toneladas de sorgo húmedo, ¿ya? Ese sería el sólido húmedo a la entrada, cuya humedad es del 45% en base húmeda y en salida es 5%. El aire que se emplea para secar el sorgo tiene una temperatura a la entrada del secador de 60 grados centígrados. Ahora, aquí muchos lo que harían es colocarle allá a la entrada del secador T1 60 y no, ahí sí que se van a recontrachipar porque así nos chipamos el anterior semestre. Yo tratando de explicarles a todos que no porque diga entrada es T1. Un lado es 1, así tipo la torre de enfriamiento, pero es la entrada del sólido y es la salida del aire. A la salida del aire tenés que colocarle a todas las variables, a la salida del aire 1, 1, 1 y a la entrada del sólido 1, 1, 1. Al número 2, a todo lo que tenga 2, tiene que ser para las cosas de la entrada del aire y la salida del sólido, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué pasaba con eso? El ingeniero a veces pedía, por ejemplo, el caudal del aire a la entrada, ¿ya? Y toditos eran hallando Q1, y Q1 era el de la salida, entonces ya ahí le pelaban, le ponían Q1, siendo que Q2 sería la entrada. Ya, entonces es solo saber interpretar bien las ubicaciones y los números de las variables, nada más. Ya, entonces dice, tiene una temperatura a la entrada del secador, ya, entonces yo ya sé que es T2 aquí. Y una humedad relativa del 10%. Entonces ya tenemos los dos datos principales. El aire sale del secador saturado de humedad. La presión de trabajo es de una atmósfera. Entonces dice, el proceso de secado es adiabático. A ver, calcule la temperatura y humedad del aire a la salida del secador. Entonces, ¿qué sería la salida? T1 y Y1. Ya, no hagan como sus compañeros que le ponían T2 y Y2. ¿Ya? Luego, el flujo másico de aire seco necesario en toneladas de aire seco por día. ¿Cuál sería ese? Sería GS. Mucho cuidado con las unidades, ¿ya? Vos podés hacer tus ejercicios y practicarlos, ponerle en kilogramos por hora, pero ya cuando te mete un día o algo, igual ahí te quedas como que no sé qué hacer. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, no pelarle. La cantidad de agua evaporada en toneladas de agua por día, la cantidad de agua evaporada. ¿Se acuerdan de ese dato que lo veíamos en Torres? Es lo mismo igual. Flujo másico, cantidad de agua que se evapora por día. Ya saben que es la diferencia entre las humedades multiplicadas por el flujo y demás cosas. ¿Ya? Ahora, caudal del aire húmedo a la entrada del secador en metros cúbicos de aire húmedo por hora. Ya, aquí es donde muchos se equivocan. Todo esto te lo pide por días, entonces vos vas trabajando tu ejercicio en días, ¿no? En la unidad días. Pero ya aquí se olvidan de convertirlo y bueno, como te lo está pidiendo por hora, vos lo haces en días y no sé qué, y ya si lo haces en otra unidad que él no te pidió, te va a poner mal, ¿ya?
como dice caudal de aire húmedo a la entrada, sería Q2, ¿ya? Q2. Tiene que tener mucho cuidado con eso y decirle a sus compañeros, porque hay algunos de sus compañeros que como que no lo repasan y ya se olvidan y andan preguntando y preguntando y preguntando, y a veces como que nos perjudican porque son preguntas así base que ya todos deberíamos saber y no, como que no dejan ver y analizar el ejercicio en sí, sino que están con preguntas conceptuales y eso no debe pasar. Y no a estas alturas de, no sé, del semestre, digamos, cuando ya estamos al segundo tema. Por ejemplo, para el examen vi que una de sus compañeras preguntó cuál es la fórmula para hallar temperatura. O sea, ni idea, ni idea, no tienen ni idea. Entonces, ya ustedes sabían que la temperatura se tenía que hallar por tabla, ¿no? No es que haya una fórmula de temperatura y ahí pues, pucha, estamos así recontra mal, mal. Ya, así que para ustedes, algunos, si tienen sus amigos y demás, ayúdense, explíquenles y así para que en grupo hagamos bien pues el examen, ¿no? Y no haya esos problemas. Ya, entonces empecemos con el paso 1. Paso húmedo. Hallar las humedades del sólido en base seca. Como les dije, haces la diferencia, que es hallar la humedad en base seca de base húmeda. Si quieren, hasta lo podemos escribir para que no quede mucha duda. Tipo aquí, ¿no? Sería base húmeda dividido entre base seca en base húmeda. Así, más o menos. Así, ¿no? Entonces, es como que base húmeda y base húmeda se van y queda base seca, ¿ya? La base húmeda sería esta parte de acá, el 0,45, y la base seca en base húmeda sería este 55%, ¿ya? Se van estos dos y queda base seca. Así sería. Entonces, ¿cuánto tenemos? Recording in progress. Ese es el porcentaje de humedad en base seca, ¿ya? Ahora, para X2 tenemos 0,05 dividido entre 0,95, ¿no? ¿Y cuánto nos da? Nos da 0,0
52-63, ¿ya? Para los ejercicios del ingeniero les recomiendo, ya que aquí se maneja más fórmulas y demás cosas, les recomiendo que sus resultados tengan arriba de 5 decimales, ¿ya? 5 como mínimo. ¿Por qué? Porque, bueno, él pide así, entonces es mejor que lo hagan con más decimales, los más posibles para que los resultados salgan así bien precisos. Y bueno, ahora el siguiente paso es hallar el flujo másico del sólido seco, ¿no? Porque ya teníamos el primer dato. Entonces aquí, si ustedes quieren, pueden utilizar este dato como toneladas, o sea, toneladas. Pero yo aquí lo convierto esto en kilogramos, ya para que quede igual. En sí es hacer lo mismo. Esto lo puedes cambiar por toneladas y toneladas, o si querés convertirlo a esto. Ya, yo lo hice así en mi examen. O sea, se ve más largo y todo eso, pero no sé, no quería arriesgarme. Según yo no iba a salir lo mismo. Pero pueden hacer la prueba, ya, ponerle a esto toneladas y toneladas. Entonces, bueno, aquí yo lo multiplico y toneladas por toneladas se van y quedaría en kilogramos. ¿Cuántos serían? Bueno, serían 333.000 y se divide entre 1.81, 81.818. ¿Cuánto nos da el flujo másico del sólido? En kilogramos nos da 183.150,18 kilogramos procesados al día. Ya mucho ojo con eso, al día. Luego tenemos lo siguiente. Ya. Bueno, como ya tenemos los primeros datos más importantes, que es sí o sí hallar el flujo del sólido seco y las humedades en base seca, empecemos a hallar el inciso en sí, el primero, que era la humedad absoluta y la temperatura a la salida, ¿no? Del secador, que era T1 y Y1. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sí o sí con la carta psicométrica. Para secadores seguimos usando la carta, ya es bien necesaria para hallar tus variables. ¿Qué nos daba el ejercicio? Nos decía que la temperatura a la entrada era de 60 grados centígrados y la humedad relativa era del 10%, ¿no? Entonces, intersectamos 60 con 10%, ¿cuánto nos da humedad? Nos da 0.012 a mi criterio. A su criterio puede salir un poquito más o un poquito menos, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos para hallar la temperatura? Recuerdan que en el ejercicio nos decía, vamos a tener que retroceder un poquito. El ejercicio nos decía que el aire sale saturado de humedad. Entonces, ¿qué pasa cuando el aire sale saturado? Quiere decir que esta humedad tiene que estar, la humedad relativa, al 100%, ¿no? Entonces, tenés que irte hacia, como que con tu pendiente hacia el 100, así constante, y de ahí bajar, ¿ya? Y bueno, también porque el proceso de secado es adiabático. Entonces, como que por ese dato de que el aire se satura, vos podés hacer esto. Intersectar, ya tu humedad y te vas con esta línea, ya, de la temperatura, te vas hacia el 100, que sería más o menos ahí. Ya saben que tiene que ser perpendicular a esto, porque si lo hacen un poquito chueco les va a variar el resultado. Ya, entonces tiene que ser sí o sí paralela a esta línea, bien paralela, ¿ya? Ya eso ustedes lo hacen con su relita y su escuadra y demás cosas. Entonces vienen hasta acá y bajan, y ya tenemos la temperatura. ¿Cuánto es? A mí me sale 29 grados centígrados. Esa es la temperatura a la salida, ¿ya? Ahora, ¿cómo hallamos la humedad? Bueno, como ya estamos aquí, ya saben que tenemos la humedad relativa sin la temperatura, y bueno, es solo hacer la línea recta hacia la derecha y ya tenemos la humedad.
y la humedad es de 0.026 kilogramos de agua en kilogramos de aire seco. ¿Ya? Entonces aquí ya tenés tus dos resultados. Puede que en otro ejercicio no sea así, digamos, no te diga que se satura. Puede que te dé la temperatura de bulbo húmedo incluso. Que hay ejercicios así. Te da la de bulbo húmedo, te da los húmedos relativos. Ah, ya, listo. Fácilmente hallás los dos y ya está. ¿Ya? Pero solo este ejercicio tiene esa trampita, ¿no? A veces algunos no entienden todavía los conceptos de humidificación y no saben qué hacer. Y están preguntándoles, mira, ingeniero, no nos dio ningún dato para hallar la temperatura de la salida, cómo lo hacemos, no tengo ni idea. Entonces, cuando lo único que debieron hacer era seguir esta línea hasta acá, ¿no? Porque es adiabático y bueno, se satura, y bueno, llegas al 100%, bajas y ya la hallas la temperatura, y te vas a la derecha y ya la hallas la humedad, ¿ya? Así. Entonces, ya tenés tu primer inciso. Ahora, sigamos con el siguiente. El siguiente es hallar el flujo másico de aire seco. ¿Cómo lo hacemos? ¿Se acuerdan que para los ejercicios de torres usábamos la ecuación de la línea de operación, más o menos? Que bueno, era un balance igual de masa. Lo mismo hacemos acá, ¿ya? Pero solo que con un balance de humedad. ¿Cómo hacemos ese balance de humedad? Bueno, va a ser así. Lo que entra es igual a lo que sale, ¿ya? ¿Y qué es lo que está entrando? Bueno, está entrando la humedad, o bueno, vayamos primero por la masa. Está entrando el sólido húmedo, o bueno, el sólido seco, perdón, porque esto es solo con seco. El sólido seco, que es SS, por su humedad, que es X1, y está entrando el flujo másico de aire seco, que es GS, por su humedad, que es Y2. ¿Ya? Aquí muchos se chipan y así se súper chipan. Ya no entienden muy bien. Cuando hablamos de X1 por flujo másico del sólido, estamos hablando de que este es a la entrada, ¿no? Y que este igual es a la entrada, ¿ya? Pero solo que es Y2, porque ya saben que está al otro lado y las variables que están a la derecha del secador se denominan con el número 2 y las que están a la izquierda se denominan con 1, y como y como el aire y el sólido entran en contracorriente, ya saben que se cruzan los datos. Entonces, no es que pongan Y1 y X1, ¿no? Ya, esto es entrada, no. Y2, entrada, X1, entrada, una es del sólido y otra es del aire. ¿Y qué es lo que sale? Bueno, tenemos SS, flujo del sólido, por X2. Ya X2 es para la salida del sólido y Y1 es para la salida del aire. Bien, lo estamos viendo acá, ¿no? Nos pedía la temperatura y la humedad a la salida es 1, entonces la salida igual es 1, ¿ya? Entonces tenemos ese balance de humedad, ¿ya? Lo que entra es igual a lo que sale. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Bueno, vamos agrupando para hallar nuestra variable que nos pide, que es, ¿qué agrupamos? Bueno, este flujo de aire seco puede pasar a restar y quedaría Y2 menos Y1, ¿no? Agrupando este. Ahora, para el sólido, ¿qué podemos hacer? Este puede pasar igual a restar y quedaría X2 menos X1. Último paso, pasar las humedades del aire a dividir y nos quedaría así. Entonces, como ven, era muy importante a un inicio hallar la humedad del sólido en base seca. ¿Por qué? Porque lo íbamos a usar para esta fórmula, el balance de humedad. El balance de humedad no la puedes hacer una con base húmeda y estas de acá que queden Y. No, sí o sí tiene que ser base seca. Entonces, por eso cuando vean que te pida hallar a veces flujo másico y demás, sí o sí empezar por convertir. Ya, sí o sí por convertir las humedades del sólido y por hallar ese flujo del sólido. Porque cuando llegues acá vas a tener que empezar a ver las variables y demás cosas. Entonces, para que se vea más ordenado, sería mejor así, hacerlo directo. Ya tenés todos los datos, entonces solo tenés que reemplazar. Perdón, adelante. Entonces solo tenés que reemplazar. ¿Cuánto te daba el flujo del sólido? Te daba 183.150 kilos por día, ¿no? Por día. ¿Y cuánto tenías de humedad? Bueno, hallaste 0.05, 0.81, dividido entre 0.12 y 0.026, ¿ya?
Y bueno, aquí yo lo que hice ya fue convertirlo a toneladas, ¿no? A toneladas. Estos kilogramos se van, kilogramos de sólido seco con kilogramos de sólido seco se van, y como está en kilogramos, o sea, te quedaría el resultado en kilogramos, yo lo convertí a toneladas, porque así te lo pide el ejercicio. Entonces, bueno, lo dividís por 1 entre 1000 y ya está. Tenés 10.015 toneladas de aire seco por día, ¿ya? Y ese sería tu resultado. Entonces, mucho ojo con las unidades que te pide, ¿ya? Y con las conversiones y demás. Entonces ya tenemos el segundo inciso. Ahora vamos al tercero, la cantidad de agua evaporada. Ya saben que es muy fácil, ¿no? Si querés hallar la cantidad de agua que se evapora del sólido, simplemente ve cuánto es la diferencia de las humedades y multiplicarlo por ese flujo de sólido seco. Entonces, tenés 183.150 kilogramos de sólido seco por día, ¿no? Y sabes, bueno, que la diferencia o las humedades es 0.81 entre o restado con 0.05, ¿no? Entonces tenemos estos dos kilogramos de sólido seco con kilogramos de sólido seco se van y te quedaría kilogramos de agua por día, ¿no? Pero no te lo está pidiendo en kilogramos, te lo está pidiendo en toneladas. Entonces, una tonelada tiene 1000 kilos y se divide. ¿Ya? Y ya está. Y ya tenés el dato. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de agua que se va a evaporar por día? Son 140,21 toneladas de agua por día. ¿Ya? Ese sería tu, creo que tercer inciso. Ahora vamos con el último, que es, bueno, el más así regalado y fácil del mundo, que es hallar el caudal de aire húmedo a la salida, ¿no? Ya sabemos cuál es la fórmula de caudal, flujo másico de aire seco por volumen específico. Volumen específico no lo tenemos y tenemos que hallarlo, ¿no? Entonces, lo hallamos, ya sabemos la formulita, nos dio la presión, es una atmósfera, sabemos la constante, que es 0.082, y sabemos que la temperatura era 60 grados centígrados, ¿no? Nos los daba. Entonces, lo único que hacemos es convertir esos 60 en Kelvin, más 273, es lo único que hay que hacer para convertirlo. Y bueno, reemplazamos la fórmula y la calculamos, ¿no? La humedad es 0.012. Entonces, ¿cuánto nos da? Vamos a ir quitando las variables. Kelvin con Kelvin se va, atmósfera y atmósfera se va, kilogramos de agua con agua se van, y quedaría metros cúbicos de aire húmedo por kilogramos de aire seco. ¿Cuánto me da a mí? Me da 0,959. Ya, perfecto. Entonces ya tengo mi resultado. Pero, ¿qué tengo que hacer acá? El flujo másico, ¿no? Del aire, nosotros lo habíamos hallado en toneladas. Y bien la fórmula que tenemos acá de volumen específico está en kilos, entonces tenemos que convertir esto sí o sí a kilos. ¿Ya? Y ojo, lo tenemos por día, entonces ¿qué hay que hacer? Bueno, también esto convertirlo a horas, porque nos lo pide en metros cúbicos por hora. Por eso tienen que hacerlo con mucho cuidado y tener así bien en claro las unidades que él te pide, porque si vos, digamos, lo calculás y lo practicás de una forma, vas a tener en mente esa forma de calcularlo, siendo así que el ejercicio te lo está pidiendo en otra variable y tenés otras variables diferentes con diferentes unidades. Entonces, hay que convertir, ¿no? Se multiplica por 1000 para que se convierta en kilogramos y se divide entre 24 para que se convierta en horas, ya, porque un día tiene 24 horas. Entonces, ¿cuánto quedaría el flujo másico de aire? Serían 417.293 kilogramos de aire seco por hora. Ya, entonces ya está, con eso ya lo hallaste. Solo lo multiplicas por el volumen específico, kilogramos de aire seco con kilogramos de aire seco se van, y te queda metros cúbicos de aire húmedo por hora, ¿ya? Y eso sería, son 400.514 metros cúbicos de aire húmedo por hora. Ese es el caudal de aire a la salida, ¿ya?
Y ese sería tu último inciso. ¿Vieron? Recontra mega facilingo. ¿Qué dudas tienen hasta el momento? Stephanie, ¿puedes repetir, porfa, lo de las variables a la salida, cuando es T1, T2, eso para anotar, por favor? Claro. Las temperaturas. Vamos a un inicio mejor. Ya, aquí está. Bueno, como les decía, la parte de la izquierda se la denomina con 1, ¿ya? Y la parte de la derecha con 2. Esto va en contracorriente, ¿ya? Entonces, al ir en contracorriente, las variables igual están como que cruzadas, ¿no? Entonces, cuando yo te digo temperatura de la entrada, estamos hablando de T2, porque este lado es el número 2, se utilizan las variables con número 2, y el lado derecho con la variable, o bueno, con el número 1. Entonces, si hablamos de temperaturas a la entrada para el aire, tenés que saber que se denomina con 2, y cuando es a la salida con 1. Cuando hablamos del sólido es diferente. ¿Por qué? Porque están en contracorriente cruzados. Si hablamos de temperaturas del sólido, ponerle a la entrada ya es 1. Y si es a la salida es 2. Ya, entonces, lo único que está, se podría decir, bien ordenadito sería la parte del sólido, porque está bien de izquierda a derecha. Y lo que está cruzado, o sea, volcado, sería lo del aire. Ya, para que lo tengan bien en cuenta. Si quieren, dibújenlo y pónganle a todo esto 2 y a todo esto 2, y le ponen acá entrada y acá salida y acá salida y acá entrada. Y así ya se van a guiar y van a saber qué variable usar. ¿Tienen alguna duda, chicos? Una preguntita respecto a la ecuación al balance que hiciste. Está en base a la numeración que has hecho acá, tanto la entrada y la salida, ¿no? 1 y 2, solamente para aire, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque estás tomando datos de la entrada a la izquierda y los datos de la salida a la derecha, ¿no ves? Entonces tu entrada era SS por X1, aquí está el mouse, X1, por GS por Y2, ¿no? Entrada Y2, X1. Y era igual a SS por X2 por, o bueno, más GS por Y1, ¿no? Entonces, sí o sí, datos de la entrada, que es 2,
perdón, 2 y 1, y datos de la salida, que es 1 y 2. ¿Ya? Ya, bueno, está bien. Esa parte estaba confundida. Gracias. Ya. Listo, chicos. Bueno, eso sería. Se los voy a subir, espero, en la nochecita. Ya, para no mentirles, porque creo que en la noche se los voy a subir. ¿Ya? Y bueno, a ver cuándo continuamos. Yo creo que tal vez entre semana podríamos hacerlo, porque es por ejercicio. O Sí, ya, por ya. favor. Más Sí, divertido. porfa. Sí, porque nuestro examen es de aquí a 2 martes. Porfa, Stephanie. Sí, a mí me fue horrible. Por favor. Ya, El examen está bien, tres. chicos. Ya. Listo, entonces ya vamos a coordinar un día. Sí o sí para terminarlo, porque sí son varios ejercicios, pero como ven, no es así muy complicado. No es casi tan complejo. ¿Ya? Bueno, chicos, se cuidan, nos vemos, que les vaya bien. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Recording stopped.